hemos querido contactarte porque sabemos que conoces bastante del tema. Y no sé, a ver, aclarar un poco qué es lo que ocurre en estos centros de detención, por qué se manifiestan los presos de que están siendo, por un lado, maltratados y por otro lado, alimentados no de forma debida. En otros casos, algunos de estos presos aseguran estar con problemas de salud y no son atendidos debidamente. ¿Qué información podemos hablar o dar a esta hora de la mañana? Gracias, Héctor. Buen día. Claro que sí, gracias por la invitación, Sergio. Fíjate, en Luisiana existen aproximadamente, controlados por ICE, unos 9 centros de detención, si no me equivoco. Y las denuncias han estado relacionadas con un par de centros. Creo que hay un centro en particular, si no me equivoco, es el WIN. Muy bien. Claro que sí, gracias por la invitación, Sergio. Fíjate, en Luisiana existen aproximadamente, controlados por ICE, unos 9 centros de detención, si no me equivoco. Y las denuncias han estado relacionadas con un par de centros. Creo que hay un centro en particular, si no me equivoco, es el WIN, que la gente han enviado cartas porque aparentemente han habido quejas del trato que han recibido algunas de las personas que están ahí retenidas con respecto a que no están recibiendo lo que es la atención médica adecuada, no están recibiendo la alimentación adecuada, los medicamentos que requieren cuando tienen alguna situación, alguna condición, y por ende han estado quejándose, tanto el gremio de abogados como algunas otras personas y miembros de organizaciones de ayuda de los inmigrantes, precisamente en virtud de eso. Y la realidad es de que, Sergio, es un poco triste porque no existen reglas ni regulaciones que rijan específicamente cuál debe ser el debido trato que debe recibir las personas que están en centros de detención controlados por inmigración, por el ICE. Y lamentablemente lo que existe es como una especie de manual de procedimientos nacional de detenidos, y eso es algo que si informalmente el Departamento de Seguridad Interna lo que hace es que audita anualmente estos centros, pero la realidad es que la mayoría de estos centros son privados. La mayoría, no todos. La gran mayoría son entes privados, pues son cárceles. Hay centros de retención que son, bien sea de ICE, momentáneos, de transición que llaman, pero ya cuando los envían a una cárcel, generalmente está controlado por unas 2 o 3 empresas que tienen monopolizado el sistema de las cárceles. Ajá, pero ¿qué interés puede tener, por ejemplo, una empresa que maneja estos centros en tener tanta gente en estos lugares y en esas condiciones? No entiendo, Héctor, discúlpeme, ¿cuál es el negocio allí? Bueno, realmente no hay justificación para los malos tratos, definitivamente. Sin embargo, claro, ellos están cobrando por persona, por noche. Yo no sé si es que están sobrecargando Disculpa que te interrumpa, ¿eso se lo cobran al gobierno? Al gobierno federal, correcto. Estas compañías, estas cárceles, que son compañías privadas, ellos manejan el negocio de las cárceles y tienen contrataciones con el gobierno federal para lo que es la retención de estas personas que están a disposición de ellos. Entonces, evidentemente, para estos centros son un negocio tener a personas ahí retenidas por más tiempo. Lo que pasa es que, claro, no depende de ellos el tiempo que está retenido, sino del gobierno federal, pero definitivamente ellos están cobrando una cantidad de dinero por cama, por noche. Ya. Ahora, estas personas que están allí están esperando que su proceso siga en Estados Unidos, es decir, en libertad, bien sea solicitando un asilo. O sea, a ver, estas personas que están allí, ¿qué están esperando? Depende de cada situación, porque fíjate, Sergio, la ley dice de que todas las personas que se presentan en la frontera a pedir asilo están sujetos a lo que se llama detención mandatoria. Estas personas ni siquiera son elegibles para una fianza. Están a disposición de los agentes federales fronterizos o de ICE para que ellos mismos le puedan otorgar una salida condicional, bien sea bajo parole o bajo una propio nombre, en su propia palabra, les pueden dar una libertad. Sin embargo, hay personas
que han sido encontrados del lado adentro de los Estados Unidos y algunos están esperando que les realicen su entrevista de miedo creíble Que para no les luego ha de... llegado. O sea, las personas que están detenidas todavía no les han hecho la entrevista de miedo No, creíble. no todas, no todas, a eso voy. Hay algunas que están esperando por una entrevista de miedo creíble, otras personas que ya pueden haber tenido la entrevista de miedo creíble, inclusive pueden haber recibido una afirmativa de ese miedo creíble, sin embargo, están esperando bien sea su fecha de juicio, porque como la ley, dependiendo cómo se presentaron, pudieran estar esperando su juicio en detención, y otras personas que estarían esperando que tener algún abogado o que se introduzca algún tipo de moción para solicitar una audiencia de fianza y determinar cuál va a ser la suerte de esa persona con respecto a su caso, si va a ser tramitar el caso en libertad o lo va a tramitar en detención. Héctor, ¿qué pueden hacer estas personas? O mejor dicho, ¿qué pueden hacer los abogados si es que alguno de ellos, los que están detenidos, tienen representación legal? ¿Pueden hacer algo los abogados para sacar a estas personas de la cárcel? Para sacarlos depende de la situación, depende de cada caso, porque los casos que están sujetos a detención mandatoria no es mucho lo que el abogado va a poder hacer, solamente una solicitud de liberación, si se quiere, voluntaria por parte de los agentes federales. Si hay un procedimiento que los abogados podemos seguir para hacer esta solicitud, presentar formalmente esta solicitud frente al gobierno, frente a ICE, pero va a ser discrecional de ellos. Y, por supuesto, las personas que están sufriendo malos tratos o no se le está proveyendo la atención debida, los abogados deberían de, por supuesto, contactar a la agencia, contactar al deportador y poner esa queja, dejarla por sentado para que eso no vuelva a ocurrir, no siga ocurriendo. Y en el caso de que se le sigan violando sus derechos y libertades civiles, se pueden presentar inclusive demandas en Corte Federal. Que es justamente lo que se presentó en el día de ayer por parte de este grupo de abogados en Luisiana, ¿correcto? Sí, no estoy enterado exactamente si fue eso lo que ocurrió, pero sí estoy enterado bueno, por lo de unas menos es cartas una queja elevada a los medios de comunicación. Sí, ¿no? inclusive están pidiendo la revocación de la licencia de ese centro en particular para que no pueda continuar teniendo esa contratación con el gobierno federal. Justamente, muchos de estos centros, incluso el gobierno de Estados Unidos, está al tanto de las condiciones de muchos de estos centros y en algunos casos ha cerrado, porque esto no es nuevo, Héctor. Eso tiene mucho tiempo ocurriendo. Es correcto. Digamos que quizás ahora porque hay más gente y de varios países, no solamente hay latinoamericanos, hay también personas de otras partes del mundo que son los que han entrado por frontera. Por eso te pregunto, o sea, siendo un tema ya, digamos, constante, ha provocado el cierre de algunos de ellos. Bueno, definitivamente eso es algo que puede ser la consecuencia de esas denuncias, de esos malos tratos. Existen canales que se deben de seguir, como son eso, elevarlo a los medios, elevarlo a otras instancias para que se sepa lo que está pasando. Lamentablemente, como les dije al principio, no hay unas reglas específicas incorporadas en el marco legal que rijan lo que son estas situaciones que se dan de cómo las personas deben ser tratadas. Solamente existe como una especie de manual de procedimiento y ese manual es auditado anualmente en físico. Ellos van y hacen una auditoría y visitan el centro para verificar las condiciones, pero esto lo hace la misma agencia. Entonces, por supuesto que nosotros pensamos de que si es la misma agencia quien está cobrando y dándose el vuelto, es un poco difícil que realmente este tipo de cosas vayan a salir a la luz si es que la gente no se queja, no lo eleva a otras instancias y no lo ventila. Héctor, me dicen que los centros de detención en otros estados, a diferencia de Texas, están como peor catalogados. Me afirman, y quiero que me lo corrobores, tú estás en Texas, que los de Texas, digamos, están como que mejor acondicionados. ¿Es así? Bueno, los centros de Texas, lo que ocurre es que tienen más movimiento, digamos. Entonces, claro, al tener más movimiento, ellos tienen capacidad de tenerlos en mejores condiciones porque ningún detenido va a pasar mucho tiempo en ese centro. De hecho, acaban de volver a reimplementar lo que son las movidas laterales.
Esas movidas laterales consisten en que el gobierno federal empieza a mover a un detenido de un centro a otro, lo que llaman de manera lateral. ¿Por qué hacen eso? Bueno, son estrategias. Realmente no es nada positivo para efectos de la representación legal. Lo que realmente lo que hace es dificultar más la representación legal de ese individuo, pero lo hacen primordialmente justificado en la falta de camas. Es una situación en donde ellos dicen tenemos que transferir y rotar a los detenidos porque no tenemos suficientes camas para albergar a tantas personas en un centro determinado. Como la gran mayoría de las personas entran por Arizona y por Texas, ellos lo que hacen es que necesitan albergarlos primero, primordialmente en un centro de Texas, en donde pasan a veces poco tiempo, y si no obtienen una liberación, lo que hacen es que lo trasladan a otro centro en otra parte del país. Hay que tomar en cuenta, amigas, amigos, que diariamente por la frontera pasan miles de personas a diario. Recuerden que la frontera es bien amplia y pasan miles de personas a diario. Digamos que yo creo que ¿cuánto porcentaje de estas personas son detenidas? Héctor, 90. Muy alto, muy alto. De hecho, la gran mayoría inicialmente son retenidas y son para ser procesadas. Y luego que son procesadas y les asignan un número de extranjero, un número de alien, es que van a decidir qué se va a hacer con esa persona, aplicando ciertos criterios que están aplicando actualmente. Ellos van a decidir si va a quedar detenida o no. ¿En qué momento esta persona, una vez que entra o logra entregarse a las autoridades o es detenida por las autoridades estadounidenses, puede solicitar la ayuda de un profesional del derecho, pues, un abogado? Inmediatamente, Sergio, inmediatamente que ingresa, la realidad es de que la persona muchas veces va a estar a la espera de una entrevista de miedo creíble, en donde si bien el abogado no puede hablar por esa persona, sí es importante que la persona pueda haber hecho un contacto con un profesional, con un abogado, primeramente porque las llamadas con los abogados son privilegiadas y confidenciales y nada de lo que se ventile en esa llamada puede ser utilizado en su contra. Es importante que cuando hagan contacto con sus familiares no estén ventilando detalles de su caso, porque todas esas llamadas están siendo grabadas y como no es una comunicación con un abogado, pueden definitivamente estar siendo utilizadas en contra de su caso. Por lo tanto, es importante, y la recomendación que yo le doy a las personas que pasan la frontera es que se comuniquen prontamente con un abogado para poder entonces hacer las gestiones de estar mirando de que vayan a hacer la entrevista de miedo creíble y subsiguientemente, si la determinación no es positiva, poder hacer una apelación frente a un juez, que se abre un marco de solamente 30 días para poder hacerlo a raíz de una negación de un miedo creíble, y de ser positivo, entonces ir a la próxima fase, que sería solicitar la liberación del individuo. Claro. A ver, ¿cuánto tiempo puede, en todo caso, una persona estar detenida en estos centros, Héctor? Sé que es algo indescifrable, pero puede llegar a pasar más del año. Sí puede, porque las reglas que se estaban implementadas antes de que viniera la administración del presidente Trump eran de que había un límite máximo de 6 meses, de 180 días. Eso fue removido durante la administración de Trump y de manera que ellos pueden legalmente ahorita mantener detenida a una persona por un tiempo indefinido, inclusive más de un año. El año no es un límite, es simplemente un punto. Tampoco es una garantía de que te vas a quedar en el país. Es correcto. Inclusive ha ocurrido casos de que ya han tenido sus juicios en detención, han sido deportados porque le firmaron una orden de deportación, porque eso es una diferencia que poca gente entiende. La gente habla de que fueron deportados, pero estamos hablando de que le firmaron una orden de deportación, pero no han sido físicamente deportados. Siguen estando en el centro de detención, producto de que no hay una comunicación ni una relación con el gobierno de Venezuela, quien tendría que firmar la repatriación de ese individuo. Claro, eso es en cuanto a venezolanos, ¿no? Correcto, lo que pasa específicamente. Es que si ha habido expulsión, discúlpame, Héctor, que te interrumpa, si ha habido expulsión de venezolanos y de otras nacionalidades también, por supuesto, pero ha habido expulsión. Sí han habido, y en el caso de los venezolanos sería un error y sería definitivamente algo ilegal para el gobierno deportar a un venezolano. Lo han hecho a través de terceros países, lamentablemente son casos aislados,
pero sí han ocurrido personas que han sido deportados a través de República Dominicana, a través de Trinidad y Tobago, a través de Colombia. Yo he visto particularmente a una persona que fue deportada a través de Colombia y otra a través de Trinidad y Tobago. Pero, de nuevo, son casos aislados que un buen abogado podría intentar una acción federal inmediatamente cuando eso está ocurriendo para detener Claro, pero eso la representa deportación. para el detenido Un bastante. costo, sí, es Sí. correcto. Y muchas personas, eso es lo que termina pasando. En ese punto muchas personas pierden, se desaniman, pierden la esperanza y deciden, ¿sabes qué? Yo ya no voy a seguir peleando, no voy a seguir gastando dinero, ya se sienten desahuciados, sienten que ya están deportados y no creen muchas veces de que sí es posible traerlos de vuelta, inclusive. Personas que han sido ya expulsadas podrían ser traídas de vuelta si la acción es intentada el mismo día. Entre tantas preguntas que he leído aquí, un poco de lo que estamos hablando, hay personas que me preguntan y que comentan, conversamos con el abogado Héctor López, quien es especialista en casos migratorios. Personas, por ejemplo, que están en estos momentos en estos centros de detención, pueden recibir, perdón, la pregunta es, personas que tienen asilo pendiente, pueden recibir o se hace cargo de personas que están en estos centros de detención, porque muchas veces estas personas le dicen, pueden comunicarse con un familiar que viva en el país o algún amigo, y esta persona me imagino pregunta un poco acerca de esto. Él tiene asilo pendiente, puede hacerse cargo de esta persona que está llegando al país. Es discrecional de los agentes federales de si lo quieren dar una liberación al cuidado de una persona que está en asilo. Usualmente yo siempre les pido a mis clientes, búscate una persona que sea residente o ciudadana, porque una persona que tiene un asilo pendiente es susceptible a ser deportada ella Claro. misma. Entonces, claro, no podría generar necesariamente una garantía para el gobierno, para los agentes, ni la Claro. agencia de que una persona que es un extranjero que está en proceso de asilo, que típicamente podría estar enfrentando un proceso de expulsión, él mismo pudiera estar haciéndose cargo de otra persona que está siendo liberado bajo esa palabra. Por lo tanto, no sería adecuado una persona que tiene asilo hacerse cargo de otra. No estoy diciendo que es imposible que ocurra. Conozco casos que han ocurrido, que los han liberado a otras personas que tienen asilo, pero muchas otras han tomado la posición de que los agentes le dicen de que no, que tiene que ser un ciudadano o un residente, producto de que la otra persona puede ser deportada. ¿Hasta dónde, Héctor, puede, en todo caso, un abogado colaborar en la liberación de una persona que esté dentro de un centro de detención? O Eh, sea, a ver, es que lo que quiero preguntarte es, ¿hay garantías? Garantías nunca hay de absolutamente nada. La única garantía que puede hacer un abogado es que va a pelear fuertemente por los derechos de una persona, va a tratar y va a intentar hacer las gestiones necesarias para liberarlo. Normalmente una liberación ocurre primeramente dependiendo si la persona es elegible o no, de acuerdo a lo que establece la ley, si está sujeto o no a una detención mandatoria, y luego eso es lo que va a determinar cuál es el ente frente al cual uno como abogado va a intentar una acción, si es en frente a un juez solicitando una moción de fianza o si es frente a lo que son los agentes federales para solicitar una liberación bajo parole o bajo en su propio nombre. Entonces, esa es la diferencia básicamente, pero ciertamente hay muchas personas que están en detención que lamentablemente se quedan en detención por el simple hecho de que no tienen un abogado que está activamente intentando algún tipo de acción y las personas que están adentro por desconocimiento simplemente se quedan ahí esperando a que algo pase y eso nunca ocurre. ¿Qué significa cuando al pasar la frontera lo envían a una corte de deportación? Preguntan por aquí nuestros amigos que nos están viendo. Se inicia un proceso de deportación expedita de manera automática cada vez que una persona se presenta en la frontera, en el puente internacional, digamos, y se entrega y dice, quiero pedir protección. Eso inicia de manera automática un proceso de deportación expedita, sujeto a que la persona pase o no la entrevista de miedo creíble. Si pasa el Ok. creíble, le dan la oportunidad de aplicar el asilo. Si no pasa, lo pueden deportar. Firmarle una orden de deportación. En el caso que sea venezolano, no lo van a deportar físicamente y podría, irónicamente, ser elegible para una liberación bajo orden de supervisión una vez ya deportado legalmente y se le otorga un permiso de trabajar, irónicamente hablando. Pero eso es algo que tiene que solicitarse. Eso muy difícilmente es algo que va a ocurrir de iniciativa propia. Por eso es que es tan importante tener un abogado
en el equipo para poder abogar y defender tus derechos. Porque hay muchas personas que tienen ese miedo creíble del cual hablas, aprobado, afirmativo, no lo liberan. Bueno, porque es decisión discrecional, porque como Claro. decíamos, Es la una ley lotería, todo es establece, una lotería. sí, porque la ley establece que las personas deberían de seguir su juicio en detención. Están sujetos a detención mandatoria. Es decir, le dan la oportunidad de aplicar al asilo, pero estando presos. Que le den una liberación depende netamente y discrecionalmente de las autoridades fronterizas, o en el caso de personas que no están sujetas a una detención mandatoria, esas personas podrían solicitar frente a un juez de inmigración una audiencia para una fianza. Ya. Ya finalizando nuestra conversación con el abogado Héctor López, se preguntan aquí qué significa parol. De esto hemos hablado en otras ocasiones, pero bueno, siempre está la duda y te pido que por favor respondas. Sí, claro, un parole la traducción de eso sería como una especie de dispensa de entrada. Es una dispensa que te otorga el gobierno basado en razones humanitarias, en interés nacional, en donde ellos te van a otorgar esa entrada, y la diferencia de dejarte entrar en tu propio nombre o con parole primordial es que una persona que se le es permitida la entrada bajo parole va a ser elegible para aplicar un permiso de trabajar de manera inmediata. La persona que se le da una entrada bajo su propio nombre, no, porque no tiene ningún tipo de entrada, ningún estatus o estadía que le permita hacer una aplicación formal ante el Servicio de Inmigración por un permiso de empleo. Mira, preguntan mucho, disculpa, acerca de los costos de un abogado. Yo sé que tú no vas a dar esos costos al aire porque Por supuesto. eso es totalmente privado. Pero preguntan, ¿hay alguna tarifa en particular o cada abogado maneja una tarifa distinta? Cada abogado va a manejar una tarifa en función de muchos factores. Un abogado responsable y honesto va a manejar tarifas que van en función del tiempo estimado y complejidad de cada caso que se estima invertir. Y por supuesto, hay tarifas que van a variar de un abogado a otro dependiendo de su experiencia, su reputación y muchas otros factores que se toman en cuenta. Preguntan que si es recomendable firmar la orden de deportación. Mira, hay personas que deciden hacer eso porque ya están desahuciados, están cansados de estar en el centro y no quieren seguir peleando sus casos y lamentablemente se rinden y firman como una especie de aceptar una orden de deportación con la esperanza de que los liberen. Algunos logran esa liberación, especialmente los venezolanos que no pueden ser físicamente deportados, podrían lograr esa liberación, pero es una pena porque van a perder muchas veces los derechos que podrían tener de ganar un caso de asilo y obtener un estatus legal en este país. Y otras personas de otras nacionalidades que no es Venezuela pueden perfectamente, si deciden hacerlo, llegan a ese punto, firmar una orden de deportación y los van a deportar a sus países. El tema está en que, por supuesto, nosotros como abogados de inmigración siempre vamos a inclinarnos más con pelear el caso, especialmente adentrarnos si la persona realmente tiene un reclamo de asilo. Yo creo que sería adecuado aguantar la pela, como decimos en Venezuela, para poder seguir adelante con el caso y lograr el objetivo, que sería obtener un estatus legal. Bueno, Héctor, te agradezco muchísimo este contacto. Claro que sí. Siguen muchas las preguntas, es inevitable. Te preguntan que si a tu oficina, a tu bufete, han llegado ya aprobaciones de algún TPS solicitado. No he recibido aprobaciones todavía, tengo muchísimos recibos, todavía estamos esperando la primera aprobación y créeme que lo estaré anunciando por las redes. Ok, bueno, excelente. Gracias al abogado Héctor López, lo pueden buscar a través de su cuenta, ahí está en su cuenta @HJLopezLow, es su cuenta de Instagram, él es abogado en Texas y bueno, gracias por darnos esta explicación. ¿Qué más podemos hacer los medios? Nosotros como comunicadores, los medios para alzar la voz acerca de este tema en los centros de detención, Héctor? O sea, sí, definitivamente. O sea, realmente, disculpa que te interrumpa, esto que hacemos de elevar, llega a los oídos del gobierno, o sea, hay realmente acciones después de este tipo de situación que se vive en estos centros de detención. ¿Qué crees con tu experiencia? Yo creo que siempre es importante la incursión de los medios, es algo muy positivo, es algo que permite, como medios que son, que llegue la información a los oídos de las personas
que a lo mejor no se están enterando de las cosas que están ocurriendo. Pueden haber muchos agentes ejecutivos de la agencia de inmigración que ni siquiera saben que esto está ocurriendo, a menos de que se eleven estas voces. Por supuesto que estas organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes van a estar enviando cartas específicas, y los abogados enviamos cartas específicas. Para hoy se esperaba una protesta a las afueras de uno de estos centros de detención por parte de familiares. Ciertamente todo eso genera una presión importante para lograr un cambio. Así es, lograr cambios, que es lo más importante, que haya cambios en todo esto. Gracias, de verdad, un fuerte abrazo. Igualmente y feliz día. Igualmente.